Después dicen, después nos Bueno, quiero comparten. pedirles el favor que abran su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 2. Y voy a tratar de ser muy breve. Libro de los Hechos, el capítulo 2. Puede ser que usted estuvo el domingo o que no estuvo el día domingo, pero puede mirar, no hemos subido al YouTube, pero está en el Face, en la página de la iglesia, la enseñanza o la predicación del día domingo. Y estuvimos hablando acerca de lo necesario para el crecimiento de la iglesia. Estaba compartiendo acerca de, en eso concluimos, ese pastor llamado Paul John Quichot, que en un momento dado fue el pastor de la iglesia más grande en el mundo. En el momento que pasó lo que yo les relaté el domingo, tenía más o menos unos entre 600 y 700 mil miembros. Y eso causó el asombro en muchos pastores. Y muchos pastores tenían la capacidad y viajaron del mundo entero a escuchar y a saber los principios sobre el crecimiento de la iglesia. Ha sido el sueño de todo pastor, y espero que toda persona que ame la iglesia también sueña con descubrir los principios para que la iglesia crezca y sea, como dice Jesús de Nazaret por el Espíritu Santo, que es su anhelo, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia gloriosa. Entonces los pastores estaban allí y estaban más que en una conferencia, en una charla, y de pronto 10 de la noche, el pastor Paul John Quichot entra en un afán y dice: perdonen, discúlpenme, me tengo que ir, tengo algo urgente que hacer. Y todos pensaban, para el pastor, 10 de la noche, en Seúl, en Corea del Sur, ¿a qué se tiene que ir? Y algunos, dije yo, pensaron hasta mal, porque que usted salga con un afán a las 10 de la noche. Al fin, a los 3 días, alguien se atrevió a preguntarle: pastor, ¿qué era lo urgente? Y él dijo: desde el día que hice decisión por Jesucristo, también hice un compromiso con Él. Y le dije: Señor, ayúdame para que todos los días de mi vida me comprometo contigo. Ni uno solo de los días de mi vida dejaré de hablarle a alguien de tu palabra y de tratar de ganar a una persona para Cristo. Por atenderlos a ustedes, pastores, no había cumplido mi compromiso. Eran 10 de la noche y tenía que salir en 2 horas a encontrar a alguien para hablarle del Señor Jesucristo y para ayudarle a conocerlo como Señor y Salvador. Y alguien le preguntó y lo logró, y él dijo: no descansé hasta que encontré a alguien a quien le hablé del Señor Jesucristo y le ayudé a recibirlo como Señor y Salvador. Eso dijimos que se llamaba ¿qué? Pasión por las almas. Pasión por las almas. Y mire lo que pasó en Colombia. Voy a tratar de resumir en 10 minutos. Una predicación de 1 hora y media, pero bueno. Mire lo que pasó en Colombia. En Colombia hace más o menos unos 30 años entró también la preocupación de cómo crecer, porque la iglesia cuadrangular en Colombia, escúcheme bien, es una iglesia hermosa que está en casi todo el país. Algunos no saben y otros dicen que la van a hacer famosa. Ya es famosa la iglesia cuadrangular, está en casi toda la nación. Pero hace algunos años, en la época de la persecución religiosa, la iglesia cuadrangular en Barrancabermeja era la iglesia cristiana más grande del país. Pero esos tiempos pasaron.
Ahora la iglesia, a algunos pastores no les gusta que uno diga eso, se ha quedado relegada, pero todos los pastores entraron en esa preocupación. Y mire usted lo asombroso, Dios levantó a 3 hombres que fueron en su momento de la iglesia cuadrangular. Voy a hablar de 2 nomás. Uno de ellos es el pastor César Castellanos. Dios empezó a bendecir a César Castellanos. Él era pastor de una iglesia nuestra en Bogotá, pero él se apartó de la iglesia cuadrangular. Dice que Dios lo guió, pero lo cierto es que él comenzó a predicar y comenzó su iglesia a crecer. Y él dice que Dios le reveló que el principio para crecer era, lo llaman así, el principio de los 12. Y entonces César Castellanos empezó a moverse con esa visión. Pero otro hombre que también fue de la iglesia cuadrangular, de Morales Bolívar, un pastor muy famoso en Colombia, Eduardo Cañas, él también empezó a crecer y empezó a decir que el sistema que Dios le había mostrado a él eran los grupos familiares. 2 hombres que sus iglesias crecieron mucho. Y el uno dice, tiene que ser así, y así fue que me mostró Dios. Pero el otro dice, no, tiene que ser es así, y así fue que me mostró Dios. Los pastores, algunos, misiones enteras, compraron, pidieron permiso al uno o al otro para usar los libros, pero no resultó. A algunos pocos les ha resultado. Entonces misiones enteras, nos equivocamos, este no es el método que sirve, vamos a cambiar. Los que tomaron el sistema de César Castellanos dijeron, ese no es, vamos a cambiar. Y tomaron entonces el sistema de Eduardo Cañas. Ambos hombres fueron ¿de qué? Dije yo, en su origen, de la iglesia cuadrangular en Colombia. Increíble eso. ¿Será una coincidencia o será que Dios nos quiere hablar a nosotros algo? Después surgió un hombre que ama mucho, que respeta mucho, que tiene muy buen concepto la iglesia cuadrangular, que en el momento es el pastor de la iglesia cristiana más grande en Colombia. Estoy hablando del pastor Ricardo Rodríguez. ¿Qué es? Quiero que usted lea conmigo Hechos capítulo 2. Y aquí nos vamos rápidamente, a ver si somos capaces. Dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Según los estudiosos, o algunos de los estudiosos de la Biblia, lo toman así. En 1 Corintios capítulo 15, cuando habla de la revelación del Cristo resucitado, el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice que Jesús se presentó a más de 500 hermanos a la vez. Y algunos toman esto así, no hay una evidencia plena que sea así. Dicen, el Señor se reveló en esos 40 días que resucitó a más de 500. ¿Usted se acuerda cuántos fueron? ¿Escucharon esa palabra de Jesús? Miren, no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos de poder de lo alto. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No se muevan de Jerusalén
hasta que reciban la promesa de mi Padre, la que oyeron de mí. ¿Cuántos sabe usted que se reunieron en ese lugar llamado el aposento alto? 120. Permítame entonces especular y decir que posiblemente el Señor se reveló no a los 500 sino a muchos más. Pero solo los que le dieron importancia, solo los que creyeron y comenzaron a buscar, fueron los bendecidos con el bautismo del Espíritu Santo. Así que el principio para crecer la iglesia tiene que ser el establecido por el mismo Dios del cielo. Zacarías capítulo 4 versículo 8 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Pero los pastores seguimos equivocándonos. Entonces algunos dicen: para que la iglesia crezca hay que tener sillas acolchadas. Eso es. Hay que tener un grupo musical que sea prácticamente profesional, que canten y que toquen con habilidad y destreza. El pastor tiene que escoger sus mensajes y tratar de entusiasmar, de animar, casi que volvernos, como decía la pastora, que no hay que hacer convenientemente predicar la palabra, lograr entusiasmar, pero sin querer ir al extremo. Nosotros tenemos que hacer todo el propósito de predicar bien, de que nuestros lugares sean buenos, de que usted dijimos hace 8 días, sea amable. ¿Sí se acuerdan? ¿O lo pueden recordar? Que ustedes traten bien al que venga, que ustedes oren por cada celebración, que ustedes, como decía la pastora, inviten a otros, divulguen el evangelio, pero no hay poder si no está la obra del Espíritu Santo. Y mire usted esto. ¿Por qué relaté de estos 3 personajes? Mire, dice que cuando vino el Espíritu Santo, esos 120 más o menos, si creemos así, que estaban reunidos allí, estaban como unánimes, juntos y orando. Las iglesias oran, algunas más que otras, pero ser unánimes, ¿qué le da a usted a entender ser unánime? Estar unidos, pero unánime es como más que, porque a veces se aplica ese dicho vulgar: juntos, pero no revueltos. Y cuando somos la iglesia del Señor, tenemos que quitar las barreras. Usted sigue siendo usted, siga teniendo su nombre, su apellido, su empresa, su negocio, su visión personal. Sigue siendo algo que Dios toca para cada uno de nosotros. Pero como iglesia tenemos que dejar que venga ese viento recio, que sople, que dé una visión a la iglesia. Entonces Eduardo Caña recibió una visión. Por eso Manantial de Vida vino a ser una iglesia que, aunque pertenece a una denominación, y aunque si usted habla con Eduardo Cañas, él dice: tengo una profunda gratitud, un gran amor por la iglesia cuadrangular en Colombia. Alguna vez lo escuché decir: estoy en otra iglesia porque cuando llegué a Bogotá no estaba la iglesia cuadrangular en Bogotá y me hice parte de otra misión. César Castellanos, aunque no habla mucho, pero él también habla de apreciar la iglesia cuadrangular. Ricardo Rodríguez dice: aprecio mucho la iglesia cuadrangular, soy admirador de Aimé Senfumarse-Fuizón, la pastora que Dios usó para empezar la iglesia cuadrangular. Pero cada uno tiene ese viento que ha soplado fuerte sobre esa iglesia. Quiero decirles, esta iglesia cuadrangular, el Shaddai, yo estoy convencido que ha soplado ese viento fuerte. Porque ahora estamos y pasamos una época, apenas estamos como comenzando, y alguien que me escuche dirá: pues eso es hasta un error, ¿no? Después de más de 30 años en la ciudad de Armenia, decir que llevamos unos 15 años restaurándonos, pero pasaron cosas.
Después de estar nosotros en 8 ciudades de Colombia, estuvimos en Pereira, en Manizales, en Tuluá, en Zarzal. Nos entregaron una iglesia que se acabó en el Dobio y logramos restaurarla. Teníamos una bonita obra, una segunda iglesia aquí en el barrio San José. Teníamos una obra muy bonita en Montenegro. Teníamos una obra muy bonita en Calarcá. Y de pronto la idea fue que nuestra iglesia se acabó. Que nuestra iglesia se acabó. Y que este servidor había que salir de él porque se convirtió como en un estorbo. Pero bueno, gloria a Dios. Nosotros cometimos errores, pecados no, pero sí errores. ¿Sabe qué error comete usted? Puede que no cometa un pecado, pero usted puede cometer un error. El viento sopla hacia allá y usted quiere ir contra la corriente. ¿Ha oído ese famoso dicho? Hermano, hermana, enderezca el rumbo porque está buscando el muerto. Río arriba, hay que buscarlo de río abajo, hay que seguir la corriente. El viento de Dios. Bueno, yo creo que Dios sigue soplando a favor de la iglesia cuadrangular en Shaddai. ¿Cuánto tiempo tengo? Nosotros tenemos que saber que el viento sigue soplando. Pero mire, cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué pasó? El viento recio que soplaba, y estoy diciendo con el permiso de Dios y de ustedes que es la visión que Dios ha dado a los que estamos al frente de la iglesia cuadrangular El Shaddai. Tenemos un favor con la misión cuadrangular. Admiro la iglesia cuadrangular. A pesar de todas las cosas, yo digo, si alguna vez Dios permitiera, todavía tengo vida, no sé cuántos años más, pero todavía espero a vivir un poquito más. Espero a ver los nietos de sus nietos. Pero yo digo, yo seguiré perteneciendo a la iglesia cuadrangular en Colombia, porque es una de las mejores misiones. Mire, la iglesia cuadrangular no cometió ese error. No dijo, tienen que trabajar con los 12. Tienen que trabajar con los encuentros. La iglesia cuadrangular dice, hermano, busque a Dios y déjese guiar por Él. Eso es todo. Entonces a nosotros en cierta forma es asombroso, nos han dejado trabajar con plena libertad. Y por eso tenemos, no solamente hizo todo eso el enemigo y prácticamente se echaron a perder la mayoría de iglesias, solamente subsiste Manizales, pero ya no nos conocen. Zarzal tampoco nos conocen. Está el grupito que tenemos nosotros en Tuluá, pero se acabó la del San José, se acabó la de Montenegro. Ahora el grupo que hay ahora es un grupo totalmente nuevo, muy diferente. Calarcá se acabó, ahora hay un grupito nuevo también allí en Calarcá. Se nos acabó Circasia, que también teníamos. Se nos acabó la Tebaida, se me ha olvidado que también teníamos. Se nos acabó Pereira, también se nos acabó Pereira. Otro día les cuento todas esas aventuras, porque no es, todo eso pasó. Pero Dios nos dio un viento y nos dio un lugar al norte de esta ciudad. Y nos dio la visión, no son 2 iglesias, son una sola iglesia en el Quindío. En el Quindío. Creo que Él nos está dando un viento recio y yo no puedo soplar en contra de ese viento, porque resultaría buscando el muerto río arriba. Hay que buscar en la dirección que es. ¿Qué otro fenómeno ve usted que pasa allí? Eran 500, pero solamente 120 estaban allí. Ahora viene el Espíritu Santo y toma una forma particular. No solamente fue el viento recio que soplaba, sino que ahora eran como llamas de ¿qué? Déjenlo saber si ellos
Me están siguiendo la corriente. Ahora eran como qué, como llamas de fuego, ¿qué qué? Pero déjelos a ellos, por favor. Eran como llamas de fuego, ¿qué qué? ¿Qué qué? No, no, no. ¿Qué dice su Biblia? Como llamas de fuego, ¿qué qué? ¿Cómo dijiste? Que estaba, bueno, que llenaban, que tocaban, que se apoderaba de cada uno de ellos. O sea, el viento recio es la dirección que Dios da, pero la pasión y el anhelo es algo que Dios da a cada uno de nosotros. Es un fuego personal, es una pasión personal. Nadie obligó al pastor Paul John Quichó. Usted, para ser pastor, tiene que ganar un alma para Cristo todos los días. Eso nació, fue de su pasión. Nadie puede obligarle a usted, hermano, hable del evangelio, ore por la gente. Vio lo que hice yo con los jóvenes que fueron bautizados. Ellos deben de contar con una iglesia, no que esté lista a ver en qué se equivoca para ver si sí lo merece o no. Una iglesia que ore, que los ayude, que si tiene la necesidad los aconseje, que si hay la necesidad los ayude en todas las formas posibles. Pero vamos para adelante. Vamos a avanzar con el favor del Dios del cielo. Pasión en cada corazón. La llama de fuego vino sobre cada uno de ellos. Esa llama de fuego, permítame que lo voy a decir en 3 palabras para terminar. Esa llama de fuego se reprodujo, por decirlo así. Les dio un regalo también a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que dice la Biblia que pasaba? ¿Ah? A cada uno el fuego del Espíritu Santo les dio una pasión, permítame decirlo, les dio una revelación, pero ahora cada uno de ellos tenía la bendición de hablar en otras lenguas. 3 cosas que producen las lenguas que a los cristianos se nos olvidan. La primera es que yo sé todo lo que dice la Biblia, o no todo, pero algo sé porque soy pastor hace años, algo sé. Entonces, la Biblia dice que usted debe de pedir interpretación de lenguas. Amén, estoy de acuerdo. Pero la Biblia dice que hay, lea 1 Corintios capítulo 14, no lo vamos a poder leer hoy, pero vamos a dejarlo adelantadito. El hablar en lenguas produce 3 cosas en usted, aunque usted no entienda. Pero el hablar en lenguas es fruto del fuego del Espíritu Santo que viene para cada uno de nosotros. 1 Corintios capítulo 14 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Se lo repito, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica, aunque no entiende. Ahí mismo dice, aunque no comprende, pero al orar en otras lenguas a sí mismo se edifica. Segunda bendición, dice, el que habla en lenguas habla misterios de Dios, cosas que usted no entiende, pero están hablando. Y tercero, eso fue una historia real. Una mujer luchó mucho, una mujer buena cristiana, con su hijo. Su hijo se declaró homosexual y él se levantó furioso porque hay gente que es intransigente. ¿Cómo nos llaman los que tienen ese problema? A los que no lo tenemos. Homofóbicos. Malditos homofóbicos. Y estoy hablando decentemente. Ellos hablan feo, no todos, pero la mayoría. Entonces ese muchacho comenzó así
Y su mamá con mucho dolor tuvo que ver que o le admitía las cosas o él se iba. Él se fue. Se vestía de mujer, tomaba hormonas para parecer más femenino. Y su mamá lloraba, oraba, pero cada vez que hablaba con él le decía estas frases: si las escucha, no se preocupe. Usted es tonta. ¿Qué va a llamar a esos pastores para que oren por mí? Esos pastores vienen a reprenderme demonios y yo no estoy endemoniado. Yo fue una decisión y soy feliz. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Ojalá que no. Entonces esa mujer lloraba. Pero una noche, ella se despertó a las 2 de la mañana, comenzó a orar y Dios la guió a orar en otras lenguas. Al orar en esas lenguas, ella tenía la visión de su hijo y solamente, no sé si todas las mamás tienen eso, ella sabía que su hijo estaba pasando por un gran peligro y solamente oraba en lenguas hasta la madrugada. Pasaron 2 o 3 meses. Un buen día llegó a su casa su hijo, totalmente diferente, otra vez con su presencia varonil, con su voz varonil, y le dijo: mamá, vengo a pedirle perdón. Y comenzó a decirle: hace tantos meses yo estaba en un bar tomando, vestido de mujer. Un hombre comenzó a gastarme. Cuando él me iba a tocar, yo lo esquivaba, pero al fin, amaneciendo todos borrachos, me llevó a un cuarto de hotel. Cuando él se dio cuenta que yo era hombre, le dio tanta ira que comenzó a maltratarme. Me puñaleó, me pegó patadas, me dio golpes, me montó en un carro, me llevó a un puente, me disparó 3 veces y me echó al río. Y en ese momento yo comencé a suplicarle a Dios que me perdonara, que me diera el privilegio de vivir para ser diferente, para hacer las cosas agradables a Él y hacer de mi vida un buen testimonio. Por eso estoy aquí. La mamá le dice: ¿cuándo fue eso? Y cuando él le da la fecha, ella mira su agenda y dice: mira lo que me pasó a mí. ¿Sabe qué dice Romanos 8:26? Se lo recuerdo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Denle un aplauso al Señor. Así que tenemos un viento recio que sopla fuerte y es la visión que Dios ha dado a nuestra iglesia como iglesia. Pero esa visión tiene que complementarse con una llama de Dios en nuestro corazón, con que cada uno de nosotros pueda tener esa bendición de enfocarnos en lo que Dios quiere. Usted tendrá que trabajar, claro que sí. Usted tendrá que seguir siendo una ama de casa responsable, claro que sí, porque usted y yo adornamos el evangelio cuando somos responsables. Pero usted también tendrá que sacar tiempo para buscar a Dios. Usted tendrá que ganar dinero y Dios quiere que gane dinero para que usted viva bien, para que coma bien, pero también para que ofrende y para que diezme y nos ayude a hacer la obra de Dios. Pero esa pasión que Dios quiere encender en nosotros, tiene que encenderla por el Espíritu Santo. Así que en esta mañana yo sé que esta enseñanza está para que usted
como dijo alguien, le meta el diente para que usted se meta en esa palabra y le diga a Dios: yo quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Yo quiero que siga soplando ese viento fuerte en nuestra iglesia, que sigas guiando a nuestros pastores, pero yo quiero esa pasión. Y yo quiero esa unción del Espíritu Santo y poder comprender la verdad de esa palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Colóquese en pie. No me lo vaya a quitar. Quiero que usted en esta mañana le diga al Señor, si lo entiende bien, gloria a Dios. Si no lo entiende bien, sencillamente dígale: Dios, diga conmigo: soberano Dios, en esta mañana yo sé que tu presencia está soplando sobre esta iglesia como un viento recio, y que nos llevarás a entender que es con tu presencia y que es con la pasión de nuestros corazones que nuestra iglesia crecerá. Espíritu Santo, yo te necesito. Por eso, Señor Jesucristo, tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Señor Jesucristo, dígaselo fuerte: bautízame, lléname del Espíritu Santo. Quiero ese fuego que apasione mi corazón, que apasione mi alma. Quiero tener ese lenguaje nuevo y ese deseo nuevo de hacer la obra de Dios. Siga pidiéndolo. Yo oro un segundo con la hermana. Ahora sí, hacia allá, hermana, rapidito. Soberano Dios, en el nombre de Jesús, sin tu obra este pueblo no tendrá esa pasión. Pero creo que no solamente está soplando ese viento recio, sino que el fuego del Espíritu Santo está cayendo en cada hombre, en cada mujer. Está cayendo el fuego del Espíritu Santo, y que ellos serán